es Agua Hermosillo, pero es también la administración en turno. Son las autoridades en turno en sí. El manejo que le han dado, el manejo de la crisis que ya vivimos aquí en Hermosillo, creo que ha sido mal llevado por el simple hecho de que no debimos de haber llegado a este semáforo amarillo. ¿Nunca te preocupaste por hacer un programa eficiente de impacto para que no se desperdicie tanta agua en el tema de las fugas? Ahora resulta que es urgente que todas las personas tengamos un medidor. Los ciudadanos no tienen que pagar la negligencia y la corrupción de anteriores gobiernos que se han convertido en caja chica Agua Hermosillo, donde ha habido programas y compra de medidores que no se han instalado. El déficit de medidores que hay en la ciudad, yo creo que ya se pagó 3 veces. Y a mí no me parece de ninguna manera que la institución abandone su responsabilidad y que entonces le cargue la responsabilidad a la ciudadanía. Y no solamente se la carga, sino que además los costos son inequitativos. Es decir, por un lado, y ahí la incongruencia, por un lado dices, es que estos son los que gastan más, pero no los estás midiendo. Entonces, ¿cómo sabes que son los que gastan más? Adelante, bienvenida Sol Ángel, ¿cómo estamos? Bienvenida, buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, buenos días, auditorio. Alan, un gusto estar aquí. Perdón, estaba me perdí con las instrucciones un poquito. Adelante, buenos días. Buenos días. Encantado de estar aquí acompañándonos esta vez. El tema del agua, ¿cómo ven? Desde la política, desde el gobierno, las decisiones que se han tomado y el punto en el que estamos. ¿Quién abre? Desde todas las perspectivas, yo creo que en lo político y en lo social podemos abundar en esta mesa. Pues, primero reconocer que es algo obvio, pareciera obvio, pero a veces nos olvida que somos un estado semidesértico, sí, donde el raciocinio del agua debe ser una constante. Creo que reconocer ese tema pues nos habría cambiado el chip desde hace muchos años. Es decir, la crisis extrema que vivimos ahorita no es algo nuevo. Hemos vivido muchas crisis hídricas, lamentablemente acompañada de crisis políticas también, que ahorita vamos a entrar a ese tema. Entonces yo creo que hoy, a estas alturas, con la conciencia que se tiene medioambiental, podríamos abrir de nuevo el debate, aceptar nuestra realidad y cambiar ahora sí la cultura del uso del agua. Y ahí veo varios aristas importantes, sobre todo en el manejo que le han dado los gobiernos, tanto a nivel federal como en lo local. Por una parte, Claudia Sheinbaum presenta su Plan Nacional Hídrico, donde habla principalmente de regularizar todas las concesiones y derechos de agua que otorgó diferentes gobiernos, donde acapararon el agua. Yo entiendo que ciudades como Hermosillo, en pleno crecimiento, debe de haber, obviamente, agua para la industria, el tema agrícola aquí en Sonora, sobre todo, el minero también. Sin embargo, creo que se debe priorizar el consumo humano y creo que ahí se ha quedado un poquito bajo las autoridades en defender realmente lo prioritario. Ahora, el manejo que le han dado, el manejo de la crisis que ya vivimos aquí en Hermosillo, creo que ha sido mal llevado por el simple hecho de que no debimos de haber llegado a este semáforo amarillo, porque se pudo haber a lo mejor no prevenido, a lo mejor no podemos hacer llover, pero sí podemos prever que va a haber sequía. Es decir, los pronósticos se hacen anualmente y creo que el punto que estamos ahora, sí, de hacer acciones inmediatas, sí, pero cuando el problema ya lo tenemos aquí. Yo creo que pudimos haber cambiado, hecho políticas públicas años anteriores para no llegar a esta situación que tenemos en este momento. Y actualmente lo que estamos viendo, ¿cómo ves? Bueno, Luis, yo creo que el día de ayer, fíjense, solamente lo voy a poner en perspectiva, estaba viendo algunas entrevistas y en aquel tiempo vi una entrevista del 2010 del que le hacían al Chito Díaz y en ese tiempo, hace 15 años, ya se hablaba acerca de la crisis de agua y se hablaba precisamente de eficientar al organismo operador de agua. De eso han pasado han pasado ya 15 años y seguimos teniendo el mismo problema. El problema no nace en esta administración, pero hay que recordarle al director que lo acabas de tener aquí, a Renato Ulloa, que él ya fue anteriormente director del organismo operador del agua y que este año es su 4º año al frente del organismo operador del agua. Tercera administración. Tercera administración, pero el 4º año con 8 años. 8 años. Sí. Y además, recordarle que de pronto, si realmente, y lo escuchaba y escuché su entrevista, escuché las declaraciones de Ignacio Peinado y escucho también a la opinión pública y las quejas acerca de los aumentos desmedidos en el cobro de agua. A mí me parece no solamente, no sé si indolente sea la palabra, pero creo que hay que decirlo.
A ver, si tienes un organismo operador del agua que es ineficiente desde hace más de 15 años, que los mismos titulares lo han dicho una y otra vez, tienes a un director del agua que ha sido por tercera ocasión titular de esta dependencia. Ahora al 11:45, que tenemos una crisis hídrica que es una constante en el Estado, resulta que la solución inmediata es que todo mundo tenga medidores de agua. Y entonces una responsabilidad que le corresponde al organismo operador de agua, porque tiene una serie de crisis en el tema de las fugas. O sea, nunca te preocupaste por hacer un programa eficiente de impacto para que no se desperdicie tanta agua en el tema de las fugas. Ahora resulta que es urgente que todas las personas tengamos un medidor y entonces le cargas el costo a la ciudadanía. Yo no creo que eso necesariamente sea la solución. Entiendo que todas y de todos tenemos que poner de nuestra parte, y eso es evidente. A ver, los 3 órdenes de gobierno lo están haciendo, lo está haciendo el mismo gobernador, el mismo alcalde presentó su plan de cuida, y evidentemente los congresos, el gobierno federal y nosotros como ciudadanos tenemos que poner de nuestra parte. Sin embargo, decir, te voy a poner una tarifa fija porque así dice la ley, porque así dice mi reglamento, porque sí, lo puedo hacer porque puedo. Claro, sabemos que los gobiernos pueden hacer muchas cosas, pero hay que también tomar en cuenta que si realmente fuesen eficientes, no tendríamos la crisis que la que estamos en este momento. Y se los han dicho no solamente la ciudadanía, se los han dicho la academia, y no solamente un académico. Hay un consenso en los académicos en que el problema principal de esta ciudad es la gestión del agua y la infraestructura hídrica que se tiene, ¿no? Sí, ¿Cómo ves? Híjola. No puedo defender a Renato. Yo definitivamente sí creo que debe haber medidores, sí, pero no a costo de los ciudadanos. Los ciudadanos no tienen que pagar la negligencia y la corrupción de anteriores gobiernos que se han convertido en caja chica agua Hermosillo, donde ha habido programas y compra de medidores que no se han instalado. El déficit de medidores que hay en la ciudad, yo creo que ya se pagó 3 veces, yo creo, al menos en los últimos 20 años. Yo creo que en vez de medir quién gasta menos, porque lo que me preocupa es que el titular de Agua de Hermosillo diga que el enemigo público número 1 de Agua Hermosillo son las personas que la tarifa fija, pues yo me pregunto qué tanto impacto va a tener cuando ponga el medidor, que él dice que consumen 15,000 litros semanal y va a pasar 80. En el recibo va a pagar 3 veces más de lo que pagan ahorita. El impacto, el costo político que va a tener también esta administración va a ser grandísimo. Yo esperaría que este programa que presenta el alcalde Cuida realmente dé soluciones para que el propio Agua de Hermosillo, pues así como crean fondos, fideicomisos y partidas especiales, pues le entren al quite con los medidores, pero no a costo de los ciudadanos. ¿Por qué no? Mejor vamos midiendo quién gasta más y paga menos, que también hay mucha gente privilegiada en Agua de Hermosillo o que en la sociedad en general que a lo mejor pues no está pagando lo que debe. Yo creo que el ciudadano común y corriente debe de primero ver sus calles sin fugas para poder entrar a casa y decir, bueno, yo también tengo responsabilidad en esto. Hay un programa muy bueno que se llama Tumbawatts de la Agencia Municipal de Energía, donde especialistas eléctricos van a tu casa, identifican las fugas y te ayudan a que pues sea más eficiente. Creo que también debe haber un programa así en el tema del agua. Creo que sí lo contempla algo como cazafugas, algo así. Sí, entonces ahí tiene que enfocarse. Y hablando de la instalación de medidores, a mí me llama la atención porque la CFE no lo cobra. La CFE te pone el medidor, pero no lo cobra. Y aquí sí, es decir, la gente es lo que está cuestionando. Me gustó que dejó la salida abierta para decir, el que no lo pueda pagar, se compruebe, gratis, por lo menos. La cuestión es que el tema ya tronó, Sol Ángel. A ver, ya el tema tronó por todas partes. Y me preocupan las fugas no las resuelven. Traemos agua y la vamos a medir, pero se va a seguir tirando. Tenemos acueducto y tiramos el 40. Fíjate los datos que me dio. La verdad, la entrevista está muy reveladora. De los 140 millones de metros cúbicos al año, la mitad se tira. Y la mitad de diario. ¿Dónde están las autoridades poniendo ya la solución de esto? Está muy grave el problema por cualquier arista, por cualquier ángulo que lo veas, el problema del agua está muy mal. ¿Y sabes qué?
sigue estando mal desde hace 20 años y no avanza. Ese es el problema. A ver, esto, que no es algo nuevo, les falta autocrítica en las autoridades, mucha. Y a mí no me parece de ninguna manera que la institución abandone su responsabilidad y que entonces le cargue la responsabilidad a la ciudadanía. Y no solamente se la carga, sino que además los costos son inequitativos. Es decir, por un lado, y ahí la incongruencia, por un lado dices, es que estos son los que gastan más, pero no los estás midiendo. Entonces, ¿cómo sabes que son los que gastan más? Y además tienes fugas y entonces los cálculos que de la cantidad de agua que entra al organismo operador de agua entre la cantidad de población que somos, pues no son realmente los 400 litros de agua diarios que utilizamos cada quien. Hay empresas que utilizan mucho más y lo sabemos. A ver, el sector empresarial es el que más utiliza agua y tu respuesta inmediata nuevamente es subirle los costos a aquellas personas que tienen menos ingresos. Y luego, y cuando lo veo así desde esta perspectiva, con una persona que tiene 8 años en el cargo, en el último año resulta que, y lo voy a repetir, le va a cargar el costo a los ciudadanos porque ellos tienen la culpa de la ineficiencia del organismo, eso es renunciar a tu trabajo institucional. No lo digo a él como funcionario público, yo creo que su curva de aprendizaje pasó hace mucho tiempo, ¿no? A mí lo que sí me sorprende es que lo diga con una... Que no debería de ser así, porque al final de cuentas quienes están en cargos públicos en las instituciones tienen que pasar por un sentido social importante y saber que tenemos una crisis económica también en el Estado, que hay una inflación, que las familias están viendo cómo llegan a fin de mes y que para muchas personas en nuestro Estado y en Hermosillo, 1,400 pesos puede ser la diferencia entre comer y no comer. Y creo que eso es algo que no se le debe de olvidar ni a Renato Ulloa ni a ningún político a la hora de implementar políticas públicas. Las políticas públicas tienen que tener también un carácter social. Y creo que eso se les está olvidando a esta administración. Digo, al final de cuentas, también cruza esta parte, la parte política que ahorita la vamos a hablar. Ya había ahí algunos... personajes que citaron a una rueda de prensa en Morena, luego la cancelaron para hablar acerca de este tema y seguramente este puede ser un punto de inflexión para esta administración. Ojo con Toño Cesarán, a ver, este tema podría significar un riesgo político y también, pues obviamente, sus aspiraciones políticas también se estarían en riesgo porque puede generar malestar social. El tema de un incremento al agua en Hermosillo va a ocasionar algo que a lo mejor no tiene previsto. Él manda un video donde presenta este plan Cuida y dice hay decisiones que va a tener costos, pero no creo que el hecho de los medidores pueda ser también un motivo para que él descarrile un buen gobierno que ha tenido y pues avalado por la ciudadanía. A ver, a mí me llama mucho la atención las declaraciones de Renato Ulloa que dice que ellos tienen el monopolio de los medidores, es decir, no los puede comprar la gente porque si no generaría mercado negro, dice, ¿no? Entonces creo que también el hecho de que sean a 1,200 pesos, cargárselo al recibo también creo que no es algo muy popular que podamos decir. Ahora, el tema político, aquí sí hay que decirlo. La crisis del agua viene siempre acompañada de una crisis política. En el 2000 lo veíamos con Pacho Burques, hacíamos el recuento la semana pasada, en el 2003 con los tandeos del Dolores del Río, en el 2010 con el tema de acueducto, y hoy yo celebro que las autoridades al menos el gobernador y el propio Toño Cesarán estén haciendo el llamado de neutralidad política, al menos en el tema del agua, y obviamente Toño Cesarán, que se ve el agua sin distingo de colores ni de partidos para hacerle frente a la sequía. Y creo que es positivo el mensaje. Dudo mucho que los políticos y los partidos y los movimientos no traten de sacar raja política con esto porque es muy redituable. Y lo vemos en las elecciones como pues Dolores del Río entregó a otro partido, es la administración municipal, cómo influyó en el tema del no novillo, todo este movimiento que se hizo en el 2010. Entonces, hoy, 2025, dudo mucho que los políticos se queden tras bambalinas. Bueno, es que yo creo que es la capacidad que tienen también, por ejemplo, en el caso de Navojoa. Navojoa también tiene un problema con el aumento, no es justamente de la administración de Hermosillo, ¿no? También existe en otros municipios, subió el agua en Nogales, en Navojoa, creo que en Cananea también, ahí te ponían algunos comentarios en algunos videos que publicaste. Y en Navojoa pues vimos una movilización importante que se dio y que tenía algunos tintes, decían allá, no me consta, políticos. Y lo mismo puedo
ocurrir aquí? A ver, el 15 de marzo están llamando a una manifestación, Ignacio Peinado. Hay que recordar que Ignacio ya ha hecho manifestaciones multitudinarias que han tenido un impacto muy importante en la ciudad cuando fue el tema de las tarifas eléctricas. Porque al final de cuentas, aquí en Hermosillo, sí existe un liderazgo como el de Ignacio Peinado, que no es necesariamente político, pero que sí tiene, digamos, un respaldo importante por la gente. Y entonces, al tener un vocero de esta naturaleza, que entiende el tema también político, puede afectar realmente a la administración actual y sobre todo al tema de agua de Hermosillo. Yo creo que el tema político siempre está. A mí lo que me preocupa no es si se quiere aprovechar Morena o la oposición en este municipio. A mí lo que me parece es que los organismos operadores del agua siempre han sido la caja chica de muchos gobiernos. Sí. Y esperemos que esta no sea el caso. Esperemos que realmente den cuentas claras de en qué, cómo se está gastando el recurso público. Porque si al final, dicen que han invertido no sé qué tanto dinero en eficientar la infraestructura hídrica, pero no deja de haber fugas. Y las fugas existen hace 8 años y siguen estando de manera constante. ¿Dónde se ha reducido las fugas con todo ese dinero que dice el director que han invertido? Yo se lo pregunto, que nos diga. No, y bueno, la percepción de la ciudadanía es clara. A ver, pues ve fugas, reporta, a lo mejor no atienden rápidamente, pero lo que sí ven rápidamente es el cobro del agua en el recibo, y si no pagas, pues que van y te lo cortan. Es decir, eso ahí sí son muy eficientes en agua en Hermosillo. Entonces sí creo que debe haber primero, pues obviamente aceptar la realidad que se tiene, el problema. Yo creo que es importante que salgan a decir tenemos una crisis, pero también hacer el ejercicio de autocrítica y decir nos equivocamos en esto y con esto lo vamos a remendar, no a costo, no el costo dejárselo a la ciudadanía. Hace 15 años, el Chito Díaz dijo que iban a dar una solución ya a largo plazo. Todos dicen lo mismo. Renato Ulloa acaba de decir, es que en cuanto se termine esta administración, el organismo operador del agua va a ser otro totalmente. Después de 8 años, en 2 años más va a ser otro totalmente. O sea, 2 años nada más te faltaban. Necesitabas 10 años al frente de la institución para que entonces cambiarla por completo. O sea, no te fueron suficientes 3, ni 6, ni 8. Necesitas 10 para terminarla. Claro, en 3 años se van. Y ya no se va a reelegir el Toño, porque ya no se lo permite la Constitución. Entonces, a lo mejor llega otra administración y sería patear el bote nuevamente. Y mientras tienes una crisis importante, no solamente hídrica, y que además hay que decirlo, tenemos una crisis de que no ha llovido, no es culpa de nadie, no es culpa de los gobiernos. La responsabilidad de los gobiernos es gestionar y crear políticas públicas que hagan iguales a los desiguales. Ojo, a lo mejor hay personas que sí pueden pagar el agua y que pueden pagar el medidor sin problema, pueden pagar 10 medidores. Pero la mayoría de las y los ciudadanos no pueden hacerlo, y las políticas públicas también tienen que hacer iguales a aquellos que son desiguales socialmente. Y la política que está tomando Renato Ulloa a mí no me lo parece. Dice, que vengan y me lo comprueben. No, tú eres la institución, tú ve y revisa que realmente estas personas están pagando de más, no pueden pagar, digamos, el medidor. Entiendo las situaciones, pero el organismo operador de agua creo que ya es momento que se haga responsable de lo que le corresponde. Conclusión, ya para ir cerrando, porque sí, el tema... Yo celebro que al menos haya acciones que el Toño Cesarán esté tomando. Creo que sí tiene que ver, sobre todo en esta dependencia, quién está al frente. El tema de Renato Ulloa, la verdad, siempre muy cuestionado, muy señalado en anteriores administraciones. Creo que ante la crisis también debe de tomar decisiones el Toño Cesarán. Vienen también proyectos muy importantes de generación de energías limpias en beneficio del agua potable en Hermosillo. Creo que también debe buscar nuevos horizontes, nuevas visiones. A lo mejor cuando se formó Renato Ulloa en Cajeme, porque también fue titular de allá de agua en Cajeme, de Lomapas, aquí en Hermosillo durante estos años, a lo mejor ya cambió Hermosillo. Y ve cómo está Cajeme, ve cómo está Cajeme. Una nueva visión. Entonces, creo que el Toño Cesarán, bien por tomar acciones, pero bueno, creo que las acciones deben de ir todavía un poquito más allá. ¿Cómo qué? Como pedir la cabeza de Renato Ulloa y poner a alguien más. Yo veo con mucha entusiasmo todo lo que está haciendo la Agencia Municipal de Energía y Cambio Climático. Creo que para allá debe ir orientado también una visión a futuro, sobre todo el tema medioambiental.
¿Cómo ves lo que dice? Yo no dudo que todas y todas debamos de pagar el agua y lo que nos corresponde, pero insisto, no creo que sea la manera en la que se está implementando. Otra, yo no quisiera pensar o ser mal pensada, de que no les interesa esa gente que sea menos beneficiada, que es la gente más humilde, que es la gente que no votó por ellos, que es la gente que vota por Morena. No quisieras pensar que están tomando decisiones con esa frivolidad, porque sería eso, una frivolidad. Entonces yo creo que es importante que volteen a ver a la ciudadanía, porque que gobiernen para todas y para todos, y sobre todo que tengan una cobranza también social y que hagan lo que les corresponde y se hagan responsables institucionalmente de lo que les marca la ley. Es que lamentablemente lo que vemos es frivolidad, al menos en esta parte, en esta dependencia del ayuntamiento, frivolidad al decir pues todo lo que dice Renato Ulloa, la verdad, gente, pues. Es decir, no asumir la responsabilidad y sobre todo hay que decirlo también. A ver, Toño Cesarán ha hecho muchas cosas para quitarse el estigma de que es un gobierno recaudador. Ahora, cuando vengan estos cobros, cuando venga este implemento de medidores, pues realmente va a parecer una política recaudatoria, hay que decirlo, hay que tomar también acciones en ese tipo de situaciones para, pues también no mermar lo mucho que has avanzado. Sí, la gente sí lo está viendo, la gente sí lo está viendo y yo también creo que deben de tomarse otras acciones y deben de evaluar, la verdad, deben de autocriticarse, una crítica profunda deben de entrar del ayuntamiento del manejo del agua, porque sí, es Agua Hermosillo, pero es también la administración en turno. Son las autoridades en turno en sí. Es decir, no está soslayado, no es cierto que la administración es independiente. Y ¿sabes qué? Está en emergencia Hermosillo, el Estado debe entrar también. Claro. El Estado debe entrar a apoyar. Y hay que decirlo también. El Estado debe entrar a apoyar y la Federación. Los tres niveles. Sí, los tres niveles para solucionar el problema, sí. Hoy son y también son parte del problema los tres niveles. También hay que decirlo, en Conagua también se vendieron muchos títulos de agua a personas que a lo mejor no, a particulares. Y bueno, la industria también influye. La industria, cada industria tiene su pozo. Sí, pero los pozos, ¿quiénes cómo los funciona otorgan, no? todo. La Conagua. Por eso te digo, o sea. Muchos otorgados bajo es estructural, corrupción y falta de transparencia, ¿no? Hay que decirlo también. O sea, por eso te digo, es un tema muy complejo, de veras. Me faltaron todavía muchos más temas que abordar, pero ya llevaba 3 bloques, dejé información fuera, porque entre me estaba diciendo, dije, yo quiero que la gente entienda cómo está todo. Es decir, y creo que quedó muy claro muchas cosas. Gracias, Sol Ángel. Muy buen día. Gracias, Alan. Ya nos vamos. Esto fue Al Tú por Tú. Comparte este video. Nos vemos el día de mañana. Y todo se queda en proyectopuente.com.mx en redes sociales. Que Dios lo bendiga. Que Dios te bendiga.